Bueno, seguimos en las preguntas. Otra pregunta por acá de parte del hermano. Bien, pues, hay una pregunta que siempre hacen los trinitarios, ¿verdad? Cuando dice Juan, las cartas de Juan, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o el Hijo y el Verbo. El verbo. Sí. Ajá, vaya. La otra que dice ahí mismo, dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra: la sangre, el espíritu y el agua. Bueno, fácil. Venía hablando con aquí el joven. ¿Cómo es que llama usted? Disculpe, hermano. ¿Usted cómo se llama? ¿Ah? Eric. Eric. Resulta que en el año 380 nace un dogma llamado Trinidad. El dogma de la Trinidad nace en el año 380 con un edicto llamado el Edicto de Tesalónica, donde el emperador romano Teodosio, creo que es Teodosio II, los dos emperadores romanos de Oriente y de Occidente, ambos se ponen en acuerdo y crean algo que se llama ellos llamaron la Iglesia Católica. ¿Sí? La llamaron así, Iglesia Católica. Y dice que católicos cristianos. Desde ese día en adelante todos serían llamados católicos cristianos. Y abrazarían o creerían algo llamado la Trinidad. Dice Teodosio en su edicto, un edicto, es decir, una ley. Dice Teodosio en su edicto, dice, la cual nuestro amado Pedro predicó, y la cual nuestro sumo pontífice Dámaso predica. ¿Ya? Eso fue en el año 380. Pero si usted recopila, le decía yo al joven y le decía al hermano, si uno recopila en la historia no nos habla. Los testigos o las personas que fueron después de los apóstoles, que se les llamó los padres apostólicos, uno de ellos, Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan, y que muy seguramente conoció a Pedro y a Pablo, Antioquía, de donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. ¿Sí? Ignacio de Antioquía, en sus 7 cartas, usted puede leer las cartas, nunca menciona la palabra Trinidad, ni menciona 3 divinas personas, ni menciona nada de eso. Ignacio de Antioquía dice que solamente hay un Dios, el Dios de los profetas, y que ese Dios fue el que fue manifestado en carne. El Dios el Dios invisible, dice él, el invisible se hizo visible. El que no podía sufrir vino a sufrir por amor a nosotros. Hablando del Dios de los profetas, del único Dios. Es lo que Ignacio dice. Cuando usted mira, entonces Ignacio confiesa que solamente hay un Dios, el Dios de los profetas, y que ese Dios fue hecho hombre. Y que ese mismo Dios, el cual es Jesucristo, es el Espíritu, dice él, indivisible. Es decir, Jesucristo es el Espíritu. ¿Sí? Cuando usted mira más allá, como le decía yo al joven, en el año 200, después del año más o menos, al final del año 100, y después del año 200, viene un hombre llamado Tertuliano. Tertuliano es el padre de lo que hoy se conoce la doctrina de la Trinidad. Tertuliano dice, escribe en algo contra el que tiene contra un discípulo del Señor llamado Praxias, es decir, un unicitario, ¿sí? En una carta que Tertuliano escribe, dice allí que la doctrina mayoritaria, es decir, la iglesia mayoritaria en el tiempo de él, la iglesia mayoritaria en el tiempo de él era la iglesia del nombre, los unicitarios, o como lo llamaban ellos, los monarquianos, la iglesia mayoritaria. Pero al aparecer la doctrina de la Trinidad en el año 380, en el edicto, dice allí Teodosio, que todo aquel que no se rija o no se ciña o no se una a la doctrina de la Trinidad, dice que sería perseguido, sería castigado, según dice él, la divinísima voluntad de Dios y por ellos. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, nosotros sabemos que lo que se ha conocido es que persiguieron
a la iglesia, la quisieron exterminar y acabarla para poder sembrar ellos la doctrina de la Trinidad. Dicho esto, para poder que la gente creyera que hay Trinidad, tuvieron que introducir textos a la Biblia, introducirlos o amañarlos, en su mayoría, introducirlos o amañarlos. Textos introducidos a la Biblia, Mateo 28, 19. Introducido. No son las palabras que dijo el Señor. Las palabras que dijo el Señor es: vayan y hagan discípulos en mi nombre. Por eso la traducción del lenguaje actual, Hechos capítulo 2, verso 38, dice Pedro: dejen que nosotros los bauticemos. ¿Sí? Ellos le preguntan: varones hermanos, entonces ¿qué haremos? Pedro les dice: pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. El verso 41 de esa misma traducción dice que ese día 3,000 personas se añadieron al grupo de los seguidores de Jesús tan pronto como los apóstoles los habían bautizado. Porque el texto original dice: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? En mi nombre. Por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces tuvieron que añadir a la Biblia, introducirle a la Biblia textos. Mateo 28 y 19 fue uno de ellos. Posteriormente, 1 de Juan 5, 7, otro texto introducido, porque el texto original dice: 3 son los que dan testimonio. Capítulo 5, verso 7 de 1 de Juan dice: 3 son los que dan testimonio. Hasta ahí llega. En el año 1600, la iglesia católica, hay un hombre que está sacando una Biblia que se llama el texto recibido o el texto receptus. Se llama Erasmo de Rotterdam. Ya lleva el primer tomo, lleva el segundo tomo y va a sacar el tercero. Si usted analiza el primer tomo y el segundo tomo del texto receptus, no tiene 1 de Juan 5:7. El tercer tomo sí lo tiene. La Iglesia Católica le dice a Erasmo de Rotterdam que en su obra llamado el texto recibido, que por favor introduzca el texto que dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Erasmo dice que ese texto no aparece en los manuscritos. No hay un solo manuscrito antiguo que diga eso. Los manuscritos dicen: 3 son los testigos. Hasta ahí llegan los manuscritos. ¿Ya? Bueno, al que quiera pruebas, ahorita miramos en internet. Si cogemos bien internet, aquí están las pruebas. Pero Erasmo dice, sabiendo que la pena por llevarle la contraria a la Iglesia Católica, ¿qué era? En ese tiempo, ¿cuál era? La ejecución, ser declarado hereje. Y el ser declarado hereje era ser llevado a la guillotina, a la horca, ser quemado. Entonces Erasmo les dice: si ustedes me traen a mí un manuscrito que diga eso, yo introduzco esto en mi obra. Así fue. Ellos fueron, hicieron por allí su vaina y le trajeron a él eso. Erasmo de todas maneras lo dice, lo mete, pero en nota a pie de página dice que en los manuscritos más antiguos no aparece la introducción: 3 son los testigos en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos 3 concuerdan. Que aparece, dice él, en manuscritos tardíos. Y eso es lo que dice. ¿Me permite esa Biblia, hermana? Disculpe. ¿La permite? ¿Sí? Vamos a ver si de pronto en esta está. Aleluya. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si en esta Biblia está. Aunque no creo, porque es bien, esta es antigua. En la nueva. Alguien que por favor venga y lea. ¿Quién fue el que preguntó? Venga, por favor. Aquí, 3 son los testigos. Ya, ahí es el verso 7.
Ya, se acabó. Sí, 3 son los testigos, hermano. Ya, eso es lo que originalmente escribió Juan. Y en el verso 8 dice cuáles son los testigos: el agua, la sangre y el espíritu. Y los 3 concuerdan. No dice que son 3 en el cielo: el Padre, el Verbo y el Padre, el Verbo y el Espíritu. No, 3 son los testigos: el agua, la sangre y el espíritu. Y los 3 concuerdan. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Nosotros somos redimidos por la sangre de Jesucristo y somos santificados, renovados por el Espíritu de Dios. Por eso los 3 testigos son agua, sangre y espíritu, porque los 3 testigos concuerdan ¿para qué? Para salvación en el ser humano. Amén. Esos son los verdaderos 3 testigos. Esa es la respuesta a la pregunta, mi hermano. Fue añadido, la Biblia, gracias mi hermanita, gracias. La Biblia fue manipulada. Ahora, hay otros textos que fueron también manipulados. Mateo 28:19, 1 Juan 5:7 y las cartas paulinas. En nuestra Biblia dice: gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Pablo no escribió eso. Pablo escribe: gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Es diferente, ¿no? ¿O es lo mismo? Leo la Biblia, Reina Valera: gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Lo que escribe textualmente Pablo: gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro y Señor. No, no dice Él. Y Señor Jesucristo. No dice del. Eso se lo añadieron, el del y el él. Porque Pablo no escribió del, dice y Señor, Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Pero como nace la doctrina de la Trinidad, ellos necesitan argumentar y que la gente mire y que sus sacerdotes enseñen que de verdad existe. Entonces le añadieron al texto, a la traducción, le añaden el del y el él. No está. Entonces algunos textos fueron introducidos y otros fueron manipulados. Por ejemplo, otro texto manipulado. En Juan capítulo 10 Jesús dice: no dice en vuestra ley, yo dije dioses sois. Jesús no dijo eso. Jesús lo que dice allí literalmente es que él fue el que dijo el texto. Los 2 puntos no están allí. ¿Ya? Dice, no dice en vuestra ley que yo dije, dioses sois. ¿Sí miran? Ellos ponen los 2 puntos en no dice en vuestra ley, que yo dije, dioses sois. Ponen los 2 puntos donde no corresponde. Porque Jesús lo que literalmente él dice, no dice en vuestra ley que yo dije, dioses sois. Que él es el que es el inspirador de ese texto. ¿Quién es ese? Yahvé o Jehová. ¿Sí miran? Entonces tuvieron que manipular la escritura, porque lo que el Señor dijo, enseñó y lo que los apóstoles enseñaron es que Jesús es el único Dios. Pero ellos tuvieron que manipularla. Entonces allí fue manipulado. A ver, ¿sí vamos entendiendo o no? Y si no vamos entendiendo, vamos a hacer dinámica. Yo entonces les pregunto a ustedes se paran acá, ¿ya? Entonces, ¿sí vamos entendiendo? A ver, otra pregunta, ya casi, tranquilos que yo tengo hasta las 1, 2, 3 de la mañana, no se preocupen. ¿Ya va a estar el sancocho de gallina o no? Donde el Señor Jesucristo dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya. Padre, ¿por qué me has abandonado? Estamos aprendiendo. Eso está en la crucifixión del Señor, ¿sí o no? Ajá, sí. Y también en San Juan 17, el de pide por sus discípulos. Padre, no te pido que lo saquen del mundo, no nos da. Él que nos cuida. Padre, ¿por qué nos has abandonado? Recordemos algo. La Biblia dice en Lucas capítulo 24, verso 43 en adelante, dice allí el mismo Señor, que Él vino a cumplir todo lo que está escrito de Él. ¿En dónde? ¿Qué más?
¿Qué más? Los salmos ¿Qué más? y los profetas. Y los profetas. Resulta que cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No está diciendo que Él es un Dios que está clamando a otro Dios. Está cumpliendo el Salmo. ¿Qué Salmo está cumpliendo allí? 22. El Salmo 22. ¿Quién lee el Salmo 22? Si miramos, él no está diciendo, no está clamando que un Dios le clama a otro Dios. Jesús mismo le dijo, era necesario que así se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas. Por eso cuando se cumplió todo, en sus ropas se echaron suertes. ¿Qué más? Que le dieron a beber vinagre. Cuando hubo dicho esto, ¿qué más? ¿Qué dijo? Y habiendo exclamado, entregó el Espíritu y dijo, consumado es. Es decir, todo ya está cumplido. El Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces cuando Jesús dice, mi Dios, mi Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que él esté clamando un Dios clamando a otro Dios. Está cumpliendo la ley, los salmos y los profetas. No es eso. Solamente es el cumplimiento de las Escrituras. Porque Él es el único Dios que vendría al mundo a salvarnos. Pero como hombre tendría que cumplir todo esto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22.1. Sin fin de pregúnteme, hermano. Salmo 22.1 es el cumplimiento de Salmo 22.1 y de ahí se viene todo lo que dice. Si usted lee Mateo capítulo 27, si usted lee todo eso, va a encontrar, dice, y mis ropas echaron suertes. Es lo que dice los salmos. Le dieron a beber vinagre. Es lo que dice el Salmo. ¿Sí? Todo lo que Jesús hizo, padeció, los milagros que hizo, son el cumplimiento de una profecía, demostrando quién es Él. Él como hombre dijo estas palabras, pero como Dios es el único Dios. A ver, deje también que por acá pregunten. A ver, ¿alguna pregunta por acá? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Una más. Hebreos 5:3. Solo quiero ver que me voy a declarar algo. Esto está bueno. Solo dos en una aquí. ¿Quién era Melquisedec? Escuchemos, por favor. ¿Quién era Melquisedec? ¿Será que era el mismo Jesucristo? Ajá. Según el 5:3. Perdón, es 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Dios, permanece sacerdote para siempre. Esa es la primera. ¿Y la segunda? Ahí mismo. O sea, aquí está hablando del Hijo del Dios. Bueno. Permanece. ¿Quién es Melquisedec? Hermano, Melquisedec es el mismo Dios. El mismo texto lo dice. Cuando hablamos del Hijo de Dios, en Hebreos, vamos a mirar quién es el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Entonces dice aquí, ¿quién es Melquisedec? Dice que este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, cuyo nombre significa, ¿y qué más? Rey de paz. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Miremos quién es el Hijo de Dios. Y cuando miramos, según Hebreos, quién es el Hijo de Dios, vamos a encontrar por qué no tiene ni principio de días ni fin de días. Y sin padre y sin madre. El único que no tiene principio de días es ¿quién? Dios. ¿Sí? Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios.
cetro de equidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no que dice así? Entonces dicen ellos, o decimos, hay veces, como que estamos en el lugar equivocado. Porque está hablando del Hijo y dice, tu trono, oh Dios. Entonces sí, el Hijo también es Dios, también. Dicen, también es Dios el Hijo. Resulta que Hebreos no está diciendo que el Hijo también es Dios, sino tu trono, oh Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted mira, está tomando el Salmo 45. Y el Salmo 45 muestra a Jesús como Dios y como hombre. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero tu trono, oh Dios, te lo muestra como Dios y como hombre. ¿Sí? Y aquí vamos a ver. Ahora, en Hebreos capítulo 1, verso 10, habla de Jesús, de este Señor. Y vamos a ver por qué lo llama Dios y cuál Dios es. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, hablando de ese que es el Hijo. Y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Es decir, no tiene ni principio de días, ni fin de días. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Vuelvo y les digo, la Biblia tiene un contexto, ahí los manda un numerito, una letra. No sé qué numerito, qué letra les aparece a usted allí en la Biblia. Y allí mismo los manda donde, de quién está hablando. Porque el salmista dice, Dios, perdón, el Pablo en Hebreos dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, está tomando algo aquí profético. A ver, ¿quién me dice a dónde lo mandó el Salmo, esta escritura? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿A qué escritura lo mandó? Los que trajeron la Biblia, pues. A ver, permítame la Biblia. ¿Ya las? No la he buscado. Ay, hermano, por favor. ¿Qué somos? ¿Ah? ¿Ah? Hebreos 1:10. ¿A dónde la envía allí? Hay veces que dice las concordancias, dice o un número o una letra, o viene en mi Biblia, por ejemplo, ahí me aparece a dónde me está mandando. ¿A dónde me está mandando? A ver. Hebreos 1:10. Debe traer una letrica por allí. Tiene Hebreos 1:10. Salmo 2:7. ¿Ah? Por aquí. Ajá. Salmo 102, 25 al 27. Léalo, por favor. Miremos cuando dice, y tu trono, oh Dios, y del Hijo dice, tu trono, oh Dios, no se refiere a otro Dios. Se refiere al del Salmo 102, verso 25 al 27. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos envejecerán, pero tú permaneces. Sí, ellos serán mudados, como vestiduras envejecerán, pero tú eres el mismo. ¿Quién es? Léalo, por favor. ¿De quién está hablando el Salmo 102? Desde el principio tú fundaste la tierra. Pero el verso 1, ¿de quién habla? Por favor. Jehová escucha mi oración. Jehová. Habla de Jehová. ¿Sí, mira? Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. El verso, ahora sí el 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos permanecerán, ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tú eres el mismo, Jehová, tú eres el mismo. Y dice el escritor a los hebreos que ese que es el Hijo es el mismo del Salmo 102, el cual es el mismo. ¿Y quién es Jehová? El único Dios, el cual es el Padre, que es el que dice la escritura que vendría. ¿Sí o no? Entonces por eso cuando habla del Hijo no está hablando de otro Dios. Está hablando del mismo y único Dios. Por eso el Salmo 45 habla de Jesús como Dios y como hombre.
¿Sí? Entonces dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahora, cuando usted lee el capítulo 12, versos 5 al 9, va a encontrar allí que el escritor a los hebreos, a este Señor lo llama el Padre. Léalo. Ya me lo sé. Léalo. Hebreos capítulo 12, verso 5. A este Señor, que en el principio fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos, el cual es el Hijo, lo llama el Padre. Léalo. Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante. Hebreos lleva como título, puesto los ojos en Jesús. Pero ahí lo llama el Padre, porque el Hijo no es otro Dios. El Hijo es el mismo y único Dios, el Padre, pero hecho hombre. Hebreos 12:5, ¿quién lo lee? 12:5 al 9. A ver, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, Amén. diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Ajá, el 7. El 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe Por hijo. El Señor. O escuche bien. y soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo Es aquel a quien el Padre. no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿De quién está hablando? Del Señor. ¿Sí o no? Está hablando del Señor y lo llama el Padre. Lo está llamando el Padre. Entonces, cuando está hablando del Hijo, no está hablando de otra persona divina. No, está hablando de el Hijo, está hablando de Dios manifestado como hombre. Por eso dice que cuando habla en Hebreos 7, de aquel Melquisedec que no tiene principio de días, ni fin de días, ni padre ni madre en el mundo, no está hablando de otra persona divina, está hablando del mismo Dios. Pero dice, hecho semejante al Hijo del Hombre, permanece para siempre. Ya, recordemos que Jesucristo fue llamado sumo sacerdote. En el Salmo dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? Pues que no tiene ni padre, ni madre, ni principio de días, ni fin de días. Es decir, es el mismo y único Dios. Eso es lo que se refiere Hebreos capítulo 7. O sea, es decir, Dios en el Antiguo Testamento también se presentó como hombre. Claro, si usted lee, Con Abraham. si usted habló con Abraham, el capítulo 17, 18 de Génesis, también habló con Manoah, capítulo 13 de los Jueces. Ciertamente a Dios hemos visto, y vieron a quién, a un varón. A Dios hemos visto. Una teofanía. Entonces, Hebreos capítulo 7 no está hablando de Jesucristo como otra persona divina. A pesar de que diga, más del Hijo dice, hecho semejante al Hijo de Dios. No, se refiere al mismo Dios. Ya, se refiere al mismo Dios, porque el único Dios es el que no tiene principio de días, ni fin de días, ni madre, ni padre en el mundo. Amén. Bueno, ya se me